Henry Heroes. Yo soy Fernanda Garduño y vamos a estar ahorita con nuestra compañera Dania Jocelyn y Ángel Pérez. Bueno, pues sí, o sea, muchas veces nosotros pensamos que la escuela es meramente nada más para aprender, pues, materias teóricas como matemáticas, como español, inglés y un montón de cosas así, pero pues muchos autores, muchos maestros piensan o consideran que pues, la educación también tiene un papel muy importante en cómo podemos contribuir o trabajar en la sociedad. Bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de eso, tenemos que preguntarnos pues qué es la teoría crítica. No sé qué opinan ustedes, ya nos comentaste tu punto de vista, que es Ujú. súper importante el hecho de que los maestros nos ayuden a involucrarnos más para, ¿cómo dijiste? Para poder trabajar o incluirnos en la sociedad. ¿Qué? Ajá. ¿Tú qué opinas, Ángel? Pues no sé, estoy abogando un poquito más un poco de la pedagogía en general, porque es por una parte un tipo de enseñanza en la que los estudiantes se vienen cuestionando de por qué seguir esos temas tan rectos o por qué tal cual eso y no cuestionarse cosas un poquito más teóricas. O sea, que puedes hacer eso mismo, pero de otra manera. Ok, sí. Bueno, justamente yo era algo que también, pues por las clases, también entendí de que sí es muy importante el hecho de que los maestros nos ayuden a cuestionarnos sobre la sociedad. Más que nada, como que tratar de involucrarnos y poder cuestionar acerca de muchas cosas que hace la sociedad, o sea, para poder realizar un cambio más que nada, ¿no? Me Bueno, parece. bueno, precisamente Girox era lo que, pues, lo que propone o propuso era que el estudiante debería tener un pensamiento de que un poquito más crítico, cuestionarse qué es lo que ve en clase, también lo que dice el maestro, y no quedarse nada más solamente con eso, sino que pues tenga la libertad de que pueda investigar más, preguntar más y así mismo hacer que pues, los maestros también se cuestionen lo que están diciendo, lo que están enseñando. Pues Sí. durante este podcast pues, vamos a hablar un poquito bastante sobre Henry Girox y pues sus ideas principales sobre su teoría, cuáles son sus propuestas y cuál es su punto importante en la educación actual, porque pues pienso que en la actualidad pues lo vemos un poquito más que en la educación tradicional. Sí, miren, aquí yo les traigo un poquito de información. De hecho, justamente dice que Giroux dice que el docente no solamente debe de transmitir la información, sino que también ayudar para que los alumnos puedan transformarse. No solamente implica de venir y pasar los conocimientos y ya que el alumno se los arregle solo o como pueda. Creo que es más que nada influenciarlo para que también se interesen en eso. No sé si a ustedes les ha pasado o tengan alguna anécdota o algo. En lo personal, yo sí me ha pasado muchas veces de que en el transcurso de pues mi educación me ha pasado que los maestros solamente vienen y ponen o escriben algo en el pizarrón y ya es como, ah, bueno, apúntenlo. O algún resumen de eso. Y justamente es lo que Giroux dice que no se debe hacer, que simplemente es como que el docente tiene que, al contrario, impulsarnos a pues sí, interesarnos más en el tema. Claro. ¿Tú qué opinas, Ángel? Creo que tienes el micrófono silenciado. Listo. Ahí es lo que te decía. Sí. De ese punto que estás hablando de la forma en que el maestro le enseña al alumno de que solamente anote y que vea lo que está en el pizarrón, de lo que quiere abarcar un poquito la teoría es que el mismo docente le meta un poco de intriga o de ganas para cuestionar la forma en la que el maestro está enseñando o la forma en que se hacen las cosas en la sociedad para venir teniendo un cambio o un punto distinto de por qué se hacen las cosas. Sí, claro. Es bastante interesante porque, o sea, si nos ponemos a pensar, pues nosotros, yo creo que como estudiantes de escuela, de, pues, alumnos de educación básica, llegamos a pensar que muchas de las cosas que nos estaban enseñando, pues no nos las estábamos necesitando, pues, ni siquiera las estamos aplicando, por así decirlo, a menos de que pues, vayas a estudiar alguna ingeniería o algo así, pero siento que incluso de pequeños sí nos cuestionamos de que, para qué nos va a servir esto, o en qué momento lo vamos a ocupar, o sí, o sea, en qué momento nos va a facilitar saber la raíz cuadrada de 4, o sea, ese tipo de cosas que, pues, a lo mejor muchos de los maestros también están conscientes de que pues, no nos va a enriquecer en ese momento, tanto como saber ahorrar o administrarnos financieramente, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor sí necesitamos aprenderlas desde muy pequeños porque son cosas o son como pilares para que nosotros podamos entender la vida. Ok, ok, sí. Bueno, aquí una de las preguntas es, ¿cómo creen que la escuela puede ayudar a cuestionar las desigualdades de la sociedad? Mm, Yo creo que, bueno, justamente, creo que el ejemplo más claro es el de uno de los docentes que podría aplicar esto, justamente esta teoría, es el profe de esta materia, que yo creo que nos influye mucho en cuestionarnos acerca de la sociedad o de las políticas que actualmente ponen, pues sí, los gobiernos y todo eso. Creo que es algo que, bueno, yo me he dado cuenta que en el transcurso de las clases nos cuestiona mucho eso, sí, el que tratemos de no solamente seguir lo que nos establece el gobierno, sino que cuestionémonos al respecto. Y continuando con la pregunta, yo creo que pues aquí aplica eso, la escuela o los docentes pues nos pueden influir a diferentes formas de pensar. Tal vez, bueno, yo en lo personal, yo sí me considero súper inexperta en el tema de la política, la verdad, y muy ignorante en ese tema. O sea, siempre he sido como, no entiendo, no sé al respecto y no, pues no, nunca me ha llamado como que eso, porque justamente no es algo que entienda. Pero últimamente, pues como en las clases lo cuestionamos mucho, o vemos mucho acerca de eso, sobre la educación, de cómo va cambiando por cada gobierno que cambia, cambia la educación, o cambia las leyes, o cambian las cosas. Creo que es algo que ya, pues, me interesa un poquito más. Entonces yo creo que el hecho de que un maestro, un docente, te venga y te hable de esos temas y que te cuestione sobre esos temas, pues hace que pues tengas, o quieras o no, aprender de eso. ¿Ustedes qué Bueno, opinan? yo también pienso que, pues, ahorita es más sencillo que un maestro pueda desviar o pueda acomodar su planeación a que se, pues, escurran un poquito unos temas ahí demás, o acomodar de que los conocimientos que aplica al alumno se le pueda transmitir algo un poquito más allá de lo que está establecido. También, pues, hay que tomar en cuenta si la materia lo permite. No sé si eso está bien, o sea, cuestionarme de que si la materia permite que el maestro se desvíe un poquito, porque, o sea, también Bueno, eso sí, es o verdad. sea, depende mucho también de ese tipo de cosas. Por ejemplo, es que en una materia de matemáticas no vas a hablar sobre la política, La ¿sí me política, sí, explico? justo. Entonces, en materias como español, a lo mejor sí, ciencias naturales también se me ocurre, no sé, o sea, hablamos de materias de, pues, Más de histórico, educación más básica. social, ¿no? Ajá, sí, o sea, de que formación cívica y ética, pues, es una materia que básicamente se encarga de eso, de cuestionar lo que está pasando en la sociedad. Y, pues, no sé, o sea, también depende de la mentalidad del maestro y qué tan cuadrado es y Y qué que tanto tan, quieras realizar un cambio, ¿no crees? ajá, sí, Sí, es exactamente. verdad. ¿Tú qué opinas, Ángel? Pues con la pregunta, o sea, sí depende mucho de las materias, porque no cualquiera puede venir hablando de temas que salen un poquito más de lo que vienes viendo en la misma El materia. contexto. Puedes tratar algunos otros temas o cuestionarte de por qué se enseña de esa manera o por qué es que estamos aprendiendo las cosas que se enseñan en la misma escuela, pero la pregunta trabaja un poquito también más en la educación. Y
Recordemos que la educación no solamente viene de la escuela, o sea, abarca un poquito más desde fuera de la escuela, dentro de la escuela, que la escuela ya es más centrado, pero hablando directamente, pues viene generando un poquito más de contacto en la escuela. Pero sí, o sea, si te preguntas si puedes aportar alguna cuestión para la sociedad o si te puedes preguntar algo por eso, o sea, si no tienes bien abogando un poquito esos temas que te van centrando un poquito más y que puedes abarcar más de lo que viene siendo el tema para la sociedad. Claro. Pues sí, también siento que tiene que ver mucho el espacio, ¿no creen? O sea, siento que pues una de las cosas que proponen también es que los estudiantes puedan participar, pueda ser un espacio seguro donde se pueda, sí, participar, debatir de temas. Y yo creo que actualmente, o hasta la fecha, o lo que yo he vivido, no muchas veces pasa eso. Creo que es rara la vez que he tenido, pues sí, clases en donde abiertamente siento que el profe nos deje expresarnos o dar nuestra opinión al respecto de ciertas cosas. No sé, ¿ustedes han tenido alguna experiencia acerca de eso? Pues fíjate que yo, pues sí tengo muy marcado de que la mayoría de mis maestros a través de mi vida de estudiante hasta la fecha, entonces yo creo que son contados los maestros que son de que te cuestionan lo que te están diciendo y lo que tú también estás tratando de entender. Entonces te quedas con esta duda y tratan de inculcarte como que esa curiosidad, no de solamente quedarte con lo que dice en clase, con lo que tienes en el libro escrito y ya, porque a veces eso no es suficiente para saber muy bien el tema. O, pues no sé, o sea, capaz si en una de las preguntas, pues descubres lo que realmente quieres dejar o sea, yo creo que por eso quedan bien marcados ese tipo de maestros. O sea, si he tenido unas experiencias así que tú dices, ese Sí, maestro que pasa como que porque está dando, páguenle más, algo así. sí, es como, ay, Entonces, ya, me está creando que me pregunte más cosas y es como, ay, sí, sí te entiendo. También he pasado por esas cosas o también he experimentado eso. Y justamente siento que es algo que también menciona mucho Heroes, que no solamente, pues sí, es de dos partes, tanto como del alumno como del docente. ajá. Cada uno aporta por su lado. Creo que el docente, pues tratando de justamente eso, generar esa duda, ese pensamiento crítico, el que se cuestionen, pero también es cuestión del alumno que quiera participar, dar su punto de vista, tal vez un punto de vista de ellos se pueda hasta aportarle en algo nuevo al maestro y viceversa, ¿no creen? Claro, o sea, Girox, se refiere al docente como un transformador social, o sea, nada más de que voy y te digo, voy y te hablo, te escribo en el salón y eso te voy a decir, ¿sabes? ¿No? O sea, se trata de que lo que te estoy diciendo te va a servir para allá adentro, para allá afuera, para que en cualquier momento tengas un problema lo puedas solucionar o algo así, ¿sabes? O sea, la palabra transformador es una palabra muy fuerte con la que se describe al maestro, entonces es una responsabilidad muy, muy grande. ¿Tú qué opinas, Ángel? Sí, o sea, viene siendo un poquito más de la parte del maestro, porque, por ejemplo, uno que viene siendo las primeras veces en las que cursa ese tipo de cosas, ese tipo de materias, viene siendo como quiera entrándose a algo nuevo. O sea, vienes viendo el tema de una manera y pues te quedas, o muchas veces se queda alguien con que lo ves por encima o que lo estás viendo pero es nuevo para ti. Pero ya desde el lado del docente, si es alguien que lleva esa materia por más tiempo, te quedas de que, ok, voy a repetir el mismo tema, pero ahora, ¿qué novedades tendrán estas personas? Porque pues puede cambiar mucho la respuesta que tienen las personas. Porque año tras año, a lo mejor puedes seguir dando lo mismo, puedes seguir dando los mismos temas, pero las respuestas pueden ir cambiando un poquito. Entonces Y más porque no son de mis alumnos, ¿no? viene entrando un Sí, poquito más justo. la curiosidad del que me van a responder ahora, o si me dan un punto que no he escuchado anteriormente. Eso también como que curiosidad. Sí, justo. O sea, Claro. sí creo eso de que el docente es fundamental para que el alumno pueda pues, cuestionarse y transformarse más que nada. Porque no les ha pasado, bueno, yo siempre he sido una persona muy curiosa. Y yo, de que mi vida personal, no, pero siempre he sido una persona muy curiosa. Y a lo largo de pues, las veces que he estudiado, me cuesta mucho expresarme. Y las veces que lo he hecho, o sea, que no me ha dado pena el participar, es justamente porque me ofrecen eso, como que ese ambiente seguro, que sé que si yo digo algo, es posible que me lo cuestionen, pero de forma asertiva. O sea, muchas veces me ha pasado o me ha tocado también ver de que hay algunos que son súper curiosos, que preguntan, cuestionan y el docente se lo toma mal. Y es como, justamente en vez de ayudarlo, lo limita. Es como, ah, bueno, no preguntes eso, o no digas eso, o bueno, ya, limítate a esto, ¿sabes cómo? Y pues no es lo más correcto, ¿verdad? Pues sí, o sea, yo siento que, o sea, vamos a lo mismo de que hay maestros con la mente muy cuadrada, que lo que ellos estudiaron es lo único que se va a ver en clase. No hay permiso para preguntar, no hay permiso para crearse una duda de parte de ellos o de parte de nosotros también. Entonces es como, hay clases muy cerradas y cero dinámicas y a veces esas son las materias que más, pues, uno intenta evitar y, pues, más que nada es por el tipo de maestro, más, que por la información que se da en la materia. Eso que, pues, para mí es una idea de lo que puede suceder en ese tipo de situaciones. Ok, bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta o algo que quieran aportar. Mm, Nosotros como futuros docentes, ¿cómo podemos aplicarnos a esa teoría? Yo creo que es lo que más nos deberíamos de preguntar actualmente que estamos en formación y que pues vamos y observamos a maestros o conocemos situaciones o nuestras mismas experiencias que nos llevan a decir, yo quiero ser como este maestro, o yo de plano, estas cosas no las quiero hacer, o esa misma experiencia que nosotros tenemos como estudiantes, es decir, yo no quiero que mis alumnos pasen por esto y que odien mi materia, o que odien Ok, el día en el que nos vamos a ver, o incluso, o sea, voy a decir algo y a lo mejor yo no creo que le haya pasado a todos, pero he conocido casos de que hasta la materia hace odiar al maestro. ¿Sí me explico? O sea, sí, no generar ese tipo de sentimientos o emociones negativas hacia una materia, sino que buscar la manera de que sea dinámica, que sea agradable, que sea algo que se les quede y que les funcione a ellos como personas y como alumnos. Y a mí como maestro y como persona, que me formen a mí también. O sea, ver la manera en la que sea dinámico para ellos, dinámico para mí, porque, o sea, también me pongo a pensar de que va a haber un punto en el que yo diga, ya me cansé de ser maestro porque no sé cómo innovar, no sé cómo sí, transformar aportar mi este clase. grupo. Ajá, exactamente. O sea, yo creo que hasta tú mismo te desanimas como maestro que no sabe, pues, innovar, básicamente. Entonces, no sé cómo ustedes Sí. piensen que podamos aplicar esta teoría pues sí, o sea, complementar. Sí, justo, o sea, lo que decías, creo que también es algo muy clave el hecho de que pues te vas a llegar a cuestionar muchas cosas y hasta desanimar y ver que a lo mejor no está rindiendo frutos lo que tú estás queriendo explicar o que tus alumnos no lo puedan entender o entender de la misma manera en la que tú lo puedas entender, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es muy importante lo de la comunicación, el crear un espacio seguro más que nada, tal vez hablar con tus alumnos, bueno, básicamente creo que lo que yo haría, como que, pues sí, hablar con mis alumnos, ver de qué manera es que aprenden ellos o cómo es su forma de trabajar con cada uno de ellos y así ya poder yo, pues implementar mi clase, hacerla, no sé, más dinámica para los que son dinámicos, pero no sé, al día siguiente tal vez traer alguna otra estrategia para los que son más visuales, para los que son más, ay, ¿cómo se dice la palabra? Como de escuchar, a lo mejor traer un video, un audio o algo así para los que son más auditivos. Y pues tratar de que mi clase sea como que más participativa. Siempre tratar de que, obviamente, sin el hecho de forzar a mis alumnos a que se sientan incómodos o desesperados o que les llegue a frustrar o generarles miedo de que no saben qué decir. Simplemente como que tratar de que se vuelva un poquito más dinámica, más te pregunto, te cuestiono, pero obviamente siempre desde el respeto y desde nada es obligatorio, ¿sabes? O sea, Ujú.
Sí, por ¿Cómo eso la ves, Ángel? creo que por ese ladito viene como que, no sé, o sea, te tratas de qué tipo de manera le vas a enseñar a los, pero también depende en qué grado estén los alumnos. O sea, no los vas a enseñar a lo mejor de la misma forma a alumnos de primaria, preparatoria y secundaria. O sea, abarcas muy, tomas la distancia en la manera en que les puedes enseñar. Pero sí, o sea, puedes, por ejemplo, hacerles también que tengan esa duda de por qué ellos llevan esa materia o de qué nos puede servir esa materia. Por ejemplo, en general, números, matemáticas, ya le puedes ir comentando dependiendo de qué grado. Si viene siendo preparatoria, ya lo puedes relacionar un poco con temas que van a estar viendo en la vida laboral o fuera de la escuela. Que viene siendo Pero un poquito ustedes no creen que se pueda cuestionar a niños desde muy temprana edad. a lo mejor cuestionar, no, porque no creo que, bueno, yo, por ejemplo, yo no pensaba para qué sirven las materias de tan chico. A lo mejor sí, pero nomás para Ok, estar ahí Para verdad, de gorroso, sí, porque pues en sí, alguna etapa, claro. pero ok. cuestionar menos. A lo mejor sí pensar en cómo hacer más entretenida la materia para ellos mismos, sí, porque a lo mejor eso es lo que, no sé, lo que no me gustaba, que era que sentía muy tediosa todas esas clases. Pero así Ok. como la materia no, sino hacerla un poco más entretenida, más divertida. Ok, yo considero que sí se puede cuestionar a un niño incluso Yo también. desde muy chiquito, o sea, porque Yo o sea, te también. pones a platicar con ellos y te sacan temas que a lo mejor tú ya de grande ya no piensas, o sea, eh, o tienen una mentalidad y su mente es como una Es más esponjita que abierta, ¿no crees? es más Sí, abierta, entonces cuestionan más de lo que uno puede pensar. sí. Creo que se Ah, merecen más. ajá, entonces siento que una conversación fluida con un niño, hasta tú terminas con una duda existencial, o sea, entonces Y yo creo que es siento más que, fácil como que involucrarlos a esos temas, o sea, despertarles ese interés de temprana edad, ¿sabes cómo? ujú, sí, claro, o sea, es más, yo tuve una experiencia y es reciente, literal ayer. O Ok. sea, llevamos a unos niños de diferentes edades al Museo del Desierto. Entonces, es más difícil llamar la atención de los niños más grandes porque ya para ellos nada les sorprende. O sea, van a ver un fósil y ellos ya lo vieron en un video de YouTube, o ya lo vieron en un libro, o ya se los explicaron en la escuela, ¿sí me explico? O sea, para ellos no es como que llamativo lo que hay ahí. Es como, pues ya lo vi. O sea, a mí que la teoría del Big Bang ya la vi. O sea, a mí que no me importa, también tiene otra cosa. Pero tú llevas a un niño de más pequeño, más chiquito, y te va a preguntar cosas, va a ver las cosas con asombro y te va a cuestionar. No nada más se va a quedar con lo que hay ahí. O sea, te va a preguntar más cosas, te va a llevar a que tú mismo digas, esto yo tampoco lo sabía, o eso nunca me lo había preguntado. Yo ya había venido aquí y nunca me había preguntado lo que el niño se está preguntando, ¿sí me explico? Entonces es más sencillo poder cuestionar a un niño chiquito y que te diga lo que él piensa. Y tú, pues, a lo mejor lo que él piensa, tú nunca lo habías ¿Lo has como que pensado? relacionado. Ajá, entonces, pues así es como funciona la vida también. O sea, vas de preguntas y respuestas y demás preguntas, porque la respuesta no la entendí. Entonces, tú te preguntas y así, de poquito a poquito, pues vas involucrando a las personas en un tema que a lo mejor nunca en su vida habían pensado o que nunca en tu vida habían visto o investigado. O sea, ese tipo de cosas están como muy increíbles y me llama mucho la atención la mentalidad de los niños. O sea, es que llevan su imaginación a volar muy lejos y se cuestionan cosas a lo mejor bien tontas, como, a lo mejor no tontas, no, porque no hay pregunta tonta, pero a lo mejor para nosotros es una pregunta que tú dices, pues, en mi vida, o sea, ¿por qué las flores tienen esa forma? O por qué, no sé, porque cómo funciona la adaptación de los animales, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas que a lo mejor tú te hiciste en clase y que ya nunca las No me investigaste o tomo en que, cuenta. ajá, porque a veces es como, pues nada más léelo lo que te libro y ya, o sea, estoy para el examen y ya. Entonces, o sea, sí, o sea, ese tipo de cosas está muy, muy, muy increíble. Está muy padre la dinámica de Girox, el hecho de tú formar parte de la transformación del niño, tanto como educativamente y socialmente, o sea, siento que Y es que es muy, también muy siento cool. que el hecho de, pues, hay veces que yo insisto mucho con el espacio seguro, pero siento que el hecho de que te aporte algo, o sea, que tienes un espacio seguro, pues te ayuda un montón, porque al final de cuentas puede haber diferencias, pero tú ya te quedaste con algo nuevo, Ujú. que a lo mejor te aportó otra persona o te ayudó a ver las cosas de otra manera, ¿sabes cómo? ¿Ustedes creen que actualmente se fomente el pensamiento crítico en la escuela? Actualmente. Porque yo, en lo personal, yo siento que depende también del maestro que nos toque. Yo creo que sí depende un poquito más del maestro, porque lo que había comentado la cosa es de la escuela que viene teniendo también ese mismo maestro. Por ejemplo, maestros que tienen ya años en la educación, se basan ahora mismo en la guía que les den. O sea, ya vienen siendo un poquito más cerraditos en esos aspectos de que enseñar tal cual lo que viene en la materia. Pero, por ejemplo, alguien que enseña, o sea, a lo mejor alguien que tiene un poquito más nuevo en la educación, que va a enseñar y quiere intentar nuevos métodos, ya como que sí se sale un poquito de la guía que le proporcionaron para andar brindando todo el tiempo para llevar de distinta manera la forma en la que él pudo haber aprendido. O sea, que se cuestionan también un poquito del por qué lo enseñan y por qué debería ser tal cual, sino que también se salen un poquito, tienen el tiempo como para salirse de eso mismo y andar enseñando de otra manera. Ok, Es cierto, o sea, debemos de tomar en cuenta también ese factor que es como un tipo de impedimento para, para poder incluir esa teoría y no pensar de que pues es imposible, pero sí es un poquito más complicado en la escuela mexicana. ok, sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que podríamos justamente implementar o tratar de hacer como futuros docentes es hacer ese cambio, ¿no creen? O sea, ¿ustedes qué proponen que podríamos realizar? Tal vez capacitar más al docente o qué opinan ustedes para ir cerrando con este tema. Capacitarlo, a lo mejor y sí, pero también como que inculcarle también la idea de si a él mismo le sea interesante el tema de la manera en que lo está explicando. O sea, porque también, Ok, no sé, del otro lado del alumno, de que, ok, pues puede ser un poquito de esa manera en la que lo siente, en la que piensa, o en la que él toma la materia. Entonces, si yo me pongo un poquito más del lado en que, ok, a mí me gustaría que me estuvieran enseñando de la manera en la que yo estoy enseñando, pues a lo mejor sería tedioso, a lo mejor me estaría divirtiendo, a lo mejor me gustaría, pero también ponerse un poquito más del otro lado de lo que yo estoy haciendo, ok, sí, o sea, Ok, te refieres como a cuestionarte de que cómo me gustaría bien aprender, para, ¿no? para hacerlo un poquito más interesante también del otro lado. Ok, pues sí, es bastante interesante eso que tú propones, Ángel, o sea, la empatía. Siento yo que es también, o sea, un factor muy importante la empatía de saber que a lo mejor mi materia es bien pesada y es la más innecesaria del mundo, pero si hay algo que puedo aportar, que sea divertido y que sea importante, pues buscar la manera de hacerlo. O sea, no es como que, pues sí, o sea, como llevamos diciendo el típico maestro que llega y apunta y pues es lo único que vamos a ver en clase. Es aburrido, es tedioso. tedioso y aparte es muy cotidiano, entonces tal vez ayudar a los muchachos, a los muchachos o a los niños o a las personas a las que les des clase, ayudarlos a que salgan de la rutina académica, pues marca más que cualquier otra cosa. Sí, justo que te interesen un poco más, ¿no creen? Sí, Ok, es bastante. bueno, muchas gracias por sus aportaciones.